Hola Escorpio, hola Escorpio, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mis amigos y amigas del signo de Escorpio, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo en este tiempo de energías y de lectura. Vamos a ver qué están diciendo las cartas astrológicas en tu energía. Excelente, excelente Escorpio, la duodécima casa me está diciendo que es un momento en tu vida en que posiblemente esté resultando algo abrumadora. Puede ser que te estés entregando a una causa, te estés entregando a una energía, a un poder mayor, a algo que quizás tú no estés entendiendo en este momento. Recuerda que la duodécima casa nos está hablando precisamente de ese estadio final evolutivo en lo que nuestras almas han venido a comprender o a entender algo, y que si no lo has comprendido, pues se repite la lección, algo así. Se te está pidiendo que salga esta casa en este momento, Escorpio. Me está hablando de que hay una causa, hay un poder mayor que tienes que entender, que comprender, y lo vamos a precisar ahora mismo. Me encanta que salga esta casa, porque de las 12 casas es la última, es la hora de partir, y te está hablando nada más y nada menos que es energía masculina del signo de Cáncer. Escorpio, vamos a hablar de algo, porque que me salga la duodécima casa y me salga la energía masculina, la energía yang del signo de Cáncer es muy particular. Y mira, te voy a decir por qué. Porque de repente puede ser que estés teniendo episodios de un poquito sentirte como hipondríaco, como de víctima, como de obsesionado por cierto miedo a un dolor, a una muerte, a que algo no funcione, a que algo no resulte. Te voy a decir algo, Escorpio. Ahora mismo, en este tránsito, esta carta me está hablando de un momento en el camino bastante avanzado, bastante evolucionado, y que a la par me esté que posiblemente me estén diciendo que tengas una etapa de sentir una energía abrumadora, ¿no? Es lo que me están diciendo. Y que salga la energía masculina de Cáncer en esta conjunción. Me están hablando de que lo que hace en muchas ocasiones es encerrarte en ti mismo. Posiblemente estés lleno de mucho que tengas que dar. Sí. Quizás estés pensando en poesía, en la delicadeza de cómo decir algo, cómo hacer algo, en lo sensible que pueden ser las personas a la hora de escuchar algo de ti. Escorpio, lo que tengas que decir, dilo como tú eres. Dilo como tú eres, porque si no vas a volver a repetir este ciclo. Esto es muy importante lo que estoy viendo aquí. Mira, se me volteó esta carta, habla de repetición. Mira, Escorpio, yo te estoy diciendo esto porque lo estoy sintiendo, no es que me lo están soplando y me lo están diciendo. Aquí hay una energía, el número 12 puede ser importante para ti, 12, 21. Aquí me están hablando, fíjate bien, una energía de repetición, es lo que te estoy diciendo. Cuando me hablan, la duodécima casa es la casa 12. Duodécimo es el 12. Y aquí tienes el número 12. Aquí claramente veo ahora mismo percibo una energía de que si no entiendes una lección, si no comprendes lo que se te ha dicho durante el trayecto, lo vas a volver a repetir. Simplemente tienes que ser tú, tienes que ser genuino, tienes que decir las cosas como te salen, como lo eres, sin miedos a tocar fibras. No te importa, no te tiene que importar que no guste, que no llegue, porque precisamente eso es lo que se está pidiendo. A mí se me enchina la piel cuando se me repiten este tipo de patrones, porque es un mensaje bastante claro, Escorpio, bastante claro. Y precisamente en este momento es como un último llamado de atención. Sí, señor, es como un último llamado de atención. Es como que es ahora o es nunca. Algo así me están diciendo. Duodécima casa,
Número 12, repetición, y te lo estoy diciendo que es una repetición. Y esto es lo que tienes que saltar. Es esa sensación de no lo estoy haciendo bien, de juzgarte, de miedo al dolor, de miedo a la muerte. Lo que hace en muchas ocasiones te encierras en ti mismo, no avanzas, no lo haces, vuelves a repetir, Escorpio. Sal de ese bucle, te lo están diciendo de una buena vez, sal. ¿Por qué tienes que salir de aquí? Porque eres el mago, eres el creador, tienes el poder infinito, arcano mayor número 1. Gracias, lo tienes aquí presente. Eres el mago, eres el creador, tienes todas las herramientas a tu disposición. No te lo van a repetir más. Me están diciendo que no te lo van a volver a decir. Que aquí hay una señal muy clara, muy precisa. Tienes todas las herramientas ahora para hacerlo. Eres un mago creador, eres un mago en potencia, tienes el poder de hacer lo que quieras. Ahora mismo tienes las energías, tienes el conocimiento, tienes el empoderamiento, tienes todo. En ti está si te decides callar, si decides entrar en pánico, en miedo, en no saber qué hacer. Simplemente se está diciendo que fluyas, que avances, que el primer paso es el más duro, pero después del primero vienen los demás. ¿Para qué? Para que el juicio haga, qué bonito, para que el juicio haga su poder en ti, en tu vida, para que de una vez se manifieste la energía del renacimiento, de retomar ese ángel que tú tienes, de tomar ese ser que eres, esa divinidad que eres. Retoma los dos arcanos mayores muy poderosos, de un camino ya andado, el número 1, el número 20. Si me sale el arcano 21 del mundo, te digo que apago y me voy. Te voy a decir algo, Escorpio. Tú estás en un momento ahora mismo en la duodécima casa, número 12, repetición. Sí, señor, esto está clarísimo. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. No lo vas a hacer nunca. Te digo que esto es el arcángel que eres. El arcángel que eres. No creas en terceros, cree en ti. Tú tienes la divinidad de tu lado, tienes la potencia de tu lado, tienes el poder creativo, tienes todo. No tengas más miedo. No dudes. No dudes. ¿Por qué? ¿Por qué no debes dudar? Porque si lo haces, vas a estar dando la espalda. Vas a estar dando la espalda a ese fuego maravilloso que hay en tu vida. Se te está pidiendo que abandones esa sensación de no llegar, de no poder, de no ser suficiente, que te lances con lo que tienes, que te atrevas, independientemente de que no sientas que está todo completo, que lo hagas. Que lo hagas. ¿Para qué lo vas a hacer? Lo vas a hacer, mira, rey de bastos, mira, Escorpio, el rey de bastos que te está diciendo que lo vas a hacer para iluminar el camino de otras personas, que detrás de ti hay muchas personas esperándolo, hay muchas personas esperando que tú des un paso muy potente, que tú abandones una duda, que tú abandones un temor, que tú abandones un sentimiento de no poder. Fíjate, me gusta, porque en el camino de este abandono, cuando esta persona da de espalda, hay un sol saliendo y este sol es la llama de este león ardiendo en tu corazón. Esta llama está presente en ti, esta salamandra, que es la que representa el fuego, está en ti. ¿Es ahora o es nunca? Ratifícame, por favor, Señor. 10 de oro, familia feliz. Gente orgullosa de ti, gente celebrando a tu alrededor, no solamente parte de tu familia, sino terceras personas en tu entorno que van a celebrar. Reina de oros abundante. Aquí veo en tu vida, en tu futuro no, en tu presente, porque esto es a nivel inconsciente. Hay empoderación femenina también en tu entorno. Hay gente que cree que te quiere, gente que cree en ti. ¡Wow! Escorpio, menuda lectura. Te va a sacar un mensaje angelical y después voy con el oráculo pequeño. Yo desde el principio de la lectura, al salirme la duodécima casa que yo respeto muchísimo, porque es el área de la vida que resulta quizás abrumadora, ¿no? Es eso que te entregas a una causa o un poder mayor, es a eso que no te atreves mucho. ¿Pero por qué? Porque hay un tema de repetir algo, si no se hace, que cortar. Vamos a ver, Escorpio, tenemos aquí, te dice, sabes qué hacer. Ya, a mí los pelos se me han puesto de punta. Te está diciendo la caja Uriel, fíjate y te fías, fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. Sabes qué hacer.
te lo está diciendo el arcángel Uriel. Mira, Escorpio, yo más claro agua, te voy a decir una cosa, yo no voy a sacar más cartas, yo te voy a decir simplemente, independientemente de lo que quieras hacer, lo que tengas en mente, lo que tengas, no lo pongas más en pausa, es el momento de hacerlo. Esta semana es maravilloso. Recuerda que el sol entra en Leo, manifiesta, da ese paso porque tienes todos los caminos abiertos para hacerlo. Quizás no tengas más oportunidades después. Y da las gracias. Ese es el don que te está rigiendo en el momento. La gratitud es la vía suprema que toma la abundancia para venir a tu encuentro. Exprésala diariamente y estarás conectado a la reserva infinita del universo. Escorpio, yo creo que las palabras ya aquí sobran. Gracias por tu conexión, gracias por tu energía. Si este mensaje resuena contigo, dame un like, reclama esta lectura para ti, suscríbete, comenta, te quiero mucho, mil bendiciones. Gracias.